Bienvenidos a este nuevo video en el cual estaremos desarrollando nuestro primer sistema de comunicaciones ópticas. Para el desarrollo del escenario descrito anteriormente, se deberá crear un proyecto en OptiSystem, donde será posible construir y simular el sistema en cuestión. El sistema requerido trata de un enlace óptico básico, compuesto por un transmisor, una fibra óptica y un receptor, cuyas características se adecúan a los requerimientos del cliente. Lo primero que debemos hacer para crear nuestro enlace es abrir un layout. En primer lugar, debemos crear la etapa transmisora. El esquema transmisor es construido a partir de 4 componentes, ubicados en la carpeta de librería de transmisores. El primer componente consta de un generador de secuencias llamado generador de secuencias de bits aleatorios, al cual es necesario ajustar el parámetro de bitrate, en caso de que el sistema así lo requiera. Para este enlace, será de 2.5 gigabits por segundo, debido a la solicitud del cliente en cuanto a la velocidad para navegar. Para modificar el parámetro del bitrate, se debe dar doble clic en el icono del generador de bits y ajustar a la velocidad especificada. Seguidamente, se tiene un generador de pulsos NRZ, que proporciona a la secuencia anterior una codificación del tipo NRZ para su transmisión. Una vez generada la señal eléctrica a partir de los componentes anteriores, se debe precisar el dispositivo que permita la transmisión de información óptica. Para este sistema se cuenta con un láser operando en la banda de 1300 nanómetros y a una potencia de 0 decibelios. Para modificar estos parámetros, se debe hacer exactamente lo mismo, doble clic al icono del láser y modificar tanto la longitud de onda como la potencia de salida. Por último, es necesario que la información en forma eléctrica viaje a través de la fibra óptica como luz. Por lo tanto, es recomendable usar un modulador electro-óptico. En este caso y en los posteriores, a estudiar se usará un match sender. Tal dispositivo permite modular la intensidad de luz láser en respuesta a una señal eléctrica aplicada. Los componentes ya agregados conforman la etapa transmisora, donde es posible observar cómo la señal eléctrica y óptica ingresan al modulador, entregando a la salida de este una señal óptica al sistema. Por último, se debe crear la etapa receptora. Finalmente, para el receptor óptico se requieren de 2 componentes adicionales interconectados entre sí. En primer lugar, se necesita un detector óptico. La detección óptica del enlace se realizará mediante un fotodetector del tipo PIN. Una vez convertida la señal óptica en señal eléctrica por el fotodiodo, esta será tratada por un filtrado, eliminando el ruido restante de las etapas anteriores. Para esto es necesario el uso de un filtro pasabajos. El mismo estará disponible en la carpeta de filtros. El filtro pasabajos que usaremos es un filtro del tipo Powderwood. Con estos componentes terminamos la etapa receptora y lo que es el enlace tanto del transmisor, canal y receptor. Ahora entramos en la sección de monitoreo y medición. La visualización y el monitoreo de los resultados se ejecutarán mediante los siguientes componentes utilizados en el análisis de sistemas de comunicaciones ópticas. Para las señales ópticas tendremos equipos como el analizador de espectros de potencia y un medidor de potencia. En segundo lugar, tendremos los instrumentos de medida para señales eléctricas, que son tanto un osciloscopio y un analizador de Ver. Luego de integrar todos los componentes en pantallas, se muestra el esquema final del sistema, desde la etapa transmisora hasta la recepción, incluyendo a su vez los instrumentos de medición. Ahora entramos en análisis de la etapa transmisora. A través del osciloscopio se visualiza la forma de onda a la salida del generador. La misma representa una señal digital con información,
Mediante el analizador de espectro óptico y el medidor de potencia óptico, se verifica que el sistema está operando con los parámetros especificados, es decir, a una longitud de onda de 1300 nanómetros y una potencia de 0 dB. Una vez conformado el transmisor, se pueden apreciar varios efectos a la salida del modulador, con respecto a las señales originales de acuerdo a la lectura del medidor de potencia óptica. El nivel de potencia de transmisión al ingreso del modulador difiere con el de la salida, con menos 4.6 dB de atenuación, lo que indica una disminución de más de la mitad de la potencia transmitida. Ahora, si visualizamos las formas de onda de las frecuencias antes y después del modulador, podemos observar cómo estas también difieren. En el primer espectro se observa cómo la frecuencia de operación se encuentra sin información, totalmente limpia. A su vez, en el segundo espectro aparece una frecuencia con atenuación de 3 dB en su pico máximo y con un ensanchamiento en su ancho de banda, el mismo que corresponde a la información que ésta lleva. Sin embargo, la información que ingresa al modulador es casi la misma a su salida, de tal forma que, realizando una comparación de la señal eléctrica al ingreso del modulador y la señal óptica a su salida, no tienen mayor diferencia. Esto debido a que se debe mantener la información sin ninguna alteración, ya que esto puede afectar el ver de la señal en el receptor remoto. En resumen, se ha configurado un transmisor que permite el envío de información a 2.5 gigabits por segundo o un STM64, con una codificación NRZ y una potencia de transmisión de menos 4.6 dBm. Por último, y para concluir el video, solo resta analizar la tapa en el receptor. A través del analizador de ver se puede visualizar y evaluar los parámetros dentro del diagrama de ojo. En pantalla se muestra el diagrama de ojo para el esquema en estudio, en el cual se evidencia una apertura óptima, donde el bajo ruido y dispersión existente no ingresa al centro del ojo y por tanto no afecta la recepción de la señal. Adicionalmente, de manera matemática, se puede validar que en el enlace opera en óptimas condiciones, debido a que la tasa de bits errados en la señal recibida, ver, es de 0, es decir, menor al recomendado. Con esto, finalizamos lo que es el esquema de nuestro primer sistema de comunicaciones ópticas. Acompáñanos en el siguiente práctica para ver el análisis de dispersión en fibras ópticas.